Italia. El gótico italiano junto al románico tuvieron perfiles muy distintos con respecto a Europa, pues en Europa fue un estilo dinámico, característica en contra del espíritu clasicista que perduraba en Italia, por lo que evitarán cualquier elemento ascensional. Las iglesias están decoradas con bandas horizontales de mármoles de colores para contrarrestar esa verticalidad. Las ciudades más importantes fueron Florencia, Siena y Venecia. En Florencia tenemos el conjunto formado por el baptisterio, torre lateral y catedral de Santa María de las Flores, realizado en el siglo XIV por Arnolfo di Cambio. Y precisamente en esta catedral no vemos ni pináculos, ni arbotantes, ni botareles que tienden a esa verticalidad. Incluso quedan decoradas con mármoles de colores en bandas horizontales para contrarrestarlas. La catedral tiene 3 naves, la central más alta y más ancha que las laterales, de influencia basilical, con ventanas en la diferencia de altura de la nave central y lateral, sin vidrieras. Con frecuencia usaron el arco de medio punto y cuando aparecía apuntado era muy ligero. En cuanto a los gabletes, fueron sustituidos por frontones al igual que el remate de la nave central. Aclarar que la cúpula es de época renacentista. Catedral de Siena, construida a mediados del siglo XIII, con las mismas características del gótico italiano, bandas horizontales de mármol, sin pináculos, sin arbotantes, gabletes a modo de frontón. La fachada se eleva por encima de la nave central, denominada fachada telón, y remata con un frontón, al igual que las laterales. En cuanto a las construcciones civiles vemos el Ayuntamiento Palacio de la Señoría de Florencia, del siglo XIV. Es un edificio mucho más sobrio, de planta rectangular. Destaca el sillar, las ventanas abren con arcos de medio punto y decorada con almenas. El único elemento vertical que destaca es la torre central. Palacios venecianos. Vemos el Palacio Ducal, edificio vertical, decorado con galerías con arquerías. El primer y segundo piso corresponden a la vivienda y el piso inferior a modo de loggia para actividades comerciales. Durante el siglo XV se construyó la Catedral de Milán, la única semejante a las catedrales del resto de Europa, en cuanto a estructuras de arbotantes, pináculos, florones y tracerías de las ventanas. Pero la fachada no solo no recuerda a las típicas góticas, sino que mantiene elementos clásicos como frontones triangulares y curvos. España. Al igual que en el románico, hay que diferenciar 2 zonas, la zona catalana de influencia italiana y el resto de España de influencia francesa. También hay una diferenciación cronológica. En el siglo XIII se construyeron las catedrales más importantes en Castilla y en el siglo XIV se construyeron en Cataluña. En la segunda mitad del siglo XII se construyeron una serie de abadías o conventos cistercienses. Hay 2 tipos de construcciones. Una de ellas del tipo de girola con capillas radiales, como el monasterio de Poblet, en Tarragona, muy apegado al románico, que aparece amurallado con su iglesia de 3 naves de influencia italiana, la central más ancha y más alta que las laterales, sin arbotantes, botareles, y su claustro con las dependencias típicas, refectorio, sala capitular, dormitorios e incluso cementerio. La pequeña construcción de planta central del claustro está situada enfrente del refectorio. Es una fuente en donde los monjes se lavaban las manos en fila y pasaban directamente al comedor. Y el segundo tipo es de cabecera rectangular, como vemos en el monasterio de las Huelgas en Burgos, de estructura muy románica. Las 3 grandes catedrales castellanas del siglo XIII tienen influencia francesa y son la Catedral de Burgos. Es la primera que se construyó. Se traza una triple nave, crucero muy marcado en planta, girola simple y capillas absidiales poligonales. Posteriormente romperán los absidiolos para añadir otras construcciones, como es la capilla del condestable en el siglo XV. Vemos en el exterior la nave del crucero con la puerta del Sarmental, arbotantes y pináculos. Las torres y el cimborrio se terminarán en el siglo XV, con elementos del gótico flamígero. El exterior es típico francés, 3 calles y 3 cuerpos. En el interior hay triforio. Catedral de Toledo, de planta basilical con 5 naves y doble girola, en la que se alterna tramos rectangulares que corresponden a la capilla mayor y tramos triangulares que corresponden a la capilla pequeña.
En esta catedral hay una influencia árabe en el triforio porque aparecen arquillos entrelazados. Y por último, la Catedral de León. Es la más homogénea porque se inició y se acabó en el siglo XIII. Sigue los modelos de las tres catedrales francesas de la primera mitad del siglo XIII, Reims, Amiens y la fachada de influencia de Chartres, ya que las tres puertas se concentran en la calle central. En el interior vemos el triforio que recorre la catedral y el muro del fondo sustituido por vidrieras dando una gran luminosidad. Las vidrieras de la Catedral de León son las más importantes de España. Las construcciones más importantes del siglo XIV se sitúan en Cataluña, manteniendo la influencia del gótico italiano, y de influencia francesa la siguiente característica: la construcción de capillas funerarias en los contrafuertes donde quedaban enterradas las familias ricas que sufragaban las catedrales. Las tres grandes construcciones son Catedral de Barcelona, tiene 3 naves, girola simple y un crucero marcado en planta, pero debido a las capillas en los contrafuertes no se nota. La disposición de las torres es simbólica, una a los pies de la iglesia, sobre la nave central, y 2 en los brazos del crucero, ya que recuerda los clavos de la cruz de Cristo. La fachada, con una portada completamente gótica, presenta un gablete con un arco exageradamente apuntado, denominado lancetado. Los soportes suelen ser muy sencillos, pilares finos y octogonales. A diferencia de la zona castellana, desaparece el muro del trascoro, dejando ver la girola y los absidiolos, como vemos en la Catedral de Santa María del Mar. Catedral de Palma de Mallorca. Tiene una planta de 3 naves. Cada nave termina en un ábside plano, tanto en el interior como en el exterior, pero el ábside central sobresale un poco porque se añadió la capilla funeraria de Jaime I el Conquistador, de ahí que tenga una forma piramidal escalonada. Tiene capillas muy estrechas entre los contrafuertes, que coinciden al exterior con los botareles, de ahí que haya muchos de ellos, dando un aspecto fortificado y muchos arbotantes. En el interior el espacio parece muy dilatado debido a la gran altura de las naves laterales y a los pilares tan delgados. Abren ventanas a la diferencia de altura de las naves. Catedral de Gerona. Se proyectó la construcción con planta de peregrinación de 3 naves y capillas funerarias. Se inició a principios del siglo XIV, pero solo se edificó la cabecera, como vemos en el interior, girola y columnas que dejan ver los absidiolos, pero hacia 1350 se cambió el diseño y se construyó con una sola nave. Durante el siglo XV la gran actividad constructiva volvió a Castilla, mientras que en la zona catalana se dedicaron a construir edificios civiles como las lonjas de Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona. También se hicieron casas señoriales, con patios y escaleras con arcos rampantes, arcos que tienen un lado más alto que el otro. En la zona castellana se erigieron las últimas catedrales, y según avanzaba la Reconquista, se ampliaba geográficamente la posibilidad de construir. Así, en Andalucía vemos la Catedral de Sevilla. Se planeó como una obra inmensa. Tiene planta de salón con 5 naves más 2 naves de capillas. Remata en cabecera plana con una especie de ábside para colocar la capilla real. La nave central sobresale por su mayor altura. A esta catedral vinieron a trabajar artistas extranjeros, entre ellos artistas flamencos. La Catedral de Salamanca remata la cabecera en plano, y la Catedral de Segovia conserva la girola. Fue la última catedral típica gótica del siglo XV, con arbotantes y botareles, ambas iniciadas por Juan Gil de Ontañón. Hacia mediados del siglo XV se desarrolló en Castilla el estilo flamígero, con 2 focos fundamentales, Toledo y Burgos. Toledo. Este foco se inició con la llegada de un arquitecto llamado Anequín Egas de Bruselas, que además de rematar la torre de la catedral, creó un taller cuyo discípulo más importante fue Juan Guas, que fundió elementos flamígeros con la tradición toledana plagada de elementos árabes, y tanto gustó su estilo que le nombraron arquitecto real de los Reyes Católicos. Fue el creador del estilo isabelino. Su obra clave es San Juan de los Reyes, iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes, con un crucero que no destaca en planta por esas capillas. Remata en una cabecera chaflanada pentagonal, cubiertas con bóvedas de crucería sencillas. El claustro se construyó a base de arcos mixtilíneos, con una decoración muy rica.
aparecen motivos heráldicos y decoración epigráfica, con la letra F de Fernando e I de Isabel. Enrique Egas, sobrino de Anequín, diseñó el plano del Hospital de Santa Cruz en Toledo, el cual presenta una innovación. Dibujó una planta de cruz griega con la capilla en el centro, de modo que los enfermos, que no se podían levantar, podían ver y escuchar misa desde la cama. Habilitó los 4 espacios exteriores de la cruz para jardines a modo de claustro. Vemos en el interior el centro con 2 pisos sobre arco carpanel. Burgos. En este otro foco, a mediados del siglo XV, llegó otro arquitecto extranjero, Juan de Colonia, y realizó las torres de la catedral con un cuerpo octogonal rematado con chapiteles apuntados, y terminó el cimborrio. A Juan de Colonia le sucedió su hijo Simón de Colonia, que realizó la capilla del Condestable, en la catedral, cubierta con una bóveda estrellada calada que influirá en la capilla de presentación en la misma catedral. También realizó la fachada de la iglesia de San Gregorio en Valladolid, caracterizada por ser muy elevada y repleta de decoración. Distribuida en recuadros, tiene disposición de fachada a retablo, y de hecho se denomina así. La decoración es menuda, fina, bien trabajada y recubre toda la superficie. En el siguiente vídeo veremos la escultura gótica. Si estáis estudiando historia del arte o estáis interesados en conocer distintos estilos artísticos, podéis encontrar en la descripción toda la información sobre los libros de Explicarte.